Buenas tardes, jurado presente. Mi nombre es Antonio Frías, estudiante de la Universidad Fermín Toro de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Computación. Esta defensa es con respecto a mi trabajo de grado, que lleva por título el diseño del control de acceso y movilización vehicular interna para el Consorcio Oleaginoso Portuguesa en la ciudad de Caribe, Estado Portuguesa. En la introducción tenemos que Zigbee Alliance y XBee-Digi es un claro ejemplo de que la tecnología debe estar al alcance de todos sin distinción social, económica e inteligencia. A nivel mundial, el conocimiento de esta tecnología es gratuito y de licencia libre, lo que impulsa la realización de planificación, diseño, pruebas y montaje del control de acceso y movilización vehicular interna para el Consorcio Oleaginoso Portuguesa. Los sistemas de monitoreo en tiempo real RTLS se utilizan para monitorear y localizar objetos en tiempo real. Estos dispositivos lectores reciben la señal inalámbrica de dichas etiquetas, permitiéndoles calcular su posicionamiento dentro de un área determinada. Lo que nos surge un planteamiento del problema siguiente. El Consorcio Oleaginoso Portuguesa, conocido mayormente como COPOSA, al ser una planta con distintas líneas de producción, está expuesta a que diferentes unidades de transporte de materia prima o productos terminados, que vienen siendo las gandolas, entren a las instalaciones y se movilicen internamente sin un control que autorice su movilización por dicha zona. La necesidad de saber la ubicación y recorrido de estas unidades de transporte es vital para cumplir para hacer cumplimiento de seguridad, con el fin de combatir acciones de desacato por parte de los conductores de dichos transportes que hacen vida dentro de las instalaciones. Por lo que el diseño del control de acceso vehicular interna para el Consorcio Oleaginoso Portuguesa, COPOSA, mediante la implementación de estos dispositivos tecnológicos, cumplirá con labores de monitoreo de acceso y movilización para cada unidad de transporte, que son las gandolas en tiempo real, donde además se creará un registro que indique la hora de acceso y salida de su recorrido de la planta. También tenemos que la seguridad en el Consorcio Oleaginoso Portuguesa en la ciudad de Caribe, Estado Portuguesa, radica en la necesidad de desarrollo e implementación de nuevas tecnologías competentes con los tiempos actuales. A medida que pase el tiempo, la innovación será necesaria para lograr un mayor rendimiento y sobre todo con la seguridad. La gran cantidad de unidades de transporte de materia prima o productos terminados crean situaciones de riesgo donde exponen a cualquier trabajador, incluyéndose a los conductores de las unidades de transporte. COPOSA otorga un ticket que indica la información y las estaciones que va a recorrer dicha unidad. Se ha tenido un caso ejemplo en que si la unidad iba para el área de despacho, esas unidades tendrían que recorrer simplemente 2 kilómetros, pero resulta que por haber obstrucción de las vialidades, porque posiblemente hayan otras unidades, estas da giros por donde no debe andar, circula por zonas que no deben andar. Por lo que esto no se cumple siempre, ya que las unidades de transporte se desvían por zonas donde no deben transitar, con el pretexto de que están trancadas las vías, por lo que es necesario el diseño y un control de acceso y movilización vehicular interna para el Consorcio Oleaginoso Portuguesa, para restringir las zonas no autorizadas y así llevar un control de estos mismos. Tenemos que los objetivos de la investigación, tenemos el objetivo general, que es el diseño de un control de acceso y movilización vehicular interna para el Consorcio Oleaginoso Portuguesa en la ciudad de Caribe, Estado Portuguesa. En los objetivos específicos tenemos el objetivo específico número 1, que es diagnosticar la necesidad de implementar un sistema de control de movilización vehicular interna para COPOSA. En el objetivo 2 tenemos que diseñar un dispositivo o un hardware que señale la ubicación de la unidad de transporte dentro de COPOSA. En el objetivo número 3 tenemos crear un software que muestre un plano 2D el recorrido obtenido del dispositivo con la finalidad de restringir el acceso a estos mismos por si se están moviendo por zonas no autorizadas. 4. Implementar y probar el funcionamiento tanto del software como del hardware con el fin de evaluar las posibles fallas, ya que estos se deben comunicar siempre y deben estar trabajando 24/7. La justificación e importancia. Por el medio del diseño del control de acceso y movilización vehicular interna, mediante tecnologías de open source como son Zigbee y XBee-Digi, se desea dar la solución definitiva a la problemática existente a la inadecuada circulación de unidades de transporte de materia prima dentro de las instalaciones de COPOSA.
los cuales se vienen presentando en un lapso de tiempo prolongado y que continúa afectando directamente al personal de seguridad y a los demás trabajadores que ejercen en dicha empresa. Según se plantea el modelo de investigación de la Universidad Fermín Toro, el presente trabajo se encuentra enmarcado en el Polo 1, que es promoción de la paz, específicamente en la línea de investigación de diseño de sistemas de máquinas, equipos y dispositivos para la empresa, siendo su eje conceptual diseño, mantenimiento y supervisión de sistemas electrónicos. El alcance. Como se dice, esta investigación tiene como resultado el concreto diseño del control de acceso y movilización vehicular interna para Coposa, abarcando únicamente el control de las unidades de materia prima o productos terminados. No está al alcance de otros vehículos que puedan circular. Estos circulan internamente en Coposa. Para ello se realizará un dispositivo que ayude al personal de seguridad a restringir el acceso y movilización por zonas no autorizadas. Este sistema estará compuesto por base de datos, interfaz de interacción de usuario con el sistema y el hardware que corresponde a los dispositivos de localización. Cuando hablamos de las limitaciones, tendremos que esté estrictamente diseñado el sistema para el consorcio Genoneso Portuguesa en su planta. Este diseño se hará de manera de proyecto factible, ya que los costos que exige la realización física son elevados con respecto a la economía que vive Venezuela en los tiempos actuales 2019 y 2020, sin ser menos importante el tema de la escasez. Con respecto a los antecedentes, tenemos que Castro Sánchez en el 2015 realizó un prototipo de un módulo de comunicación inalámbrico para nuevos coordinadores de redes sensores con conexión directa a un centro de fusión. Esto indica que la gestión de riesgo ambiental forma parte de la administración de una ciudad, por lo tanto la instalación de redes sensores se convierte en la plataforma tecnológica que recolecta la información del medio ambiente necesaria para gestionar la atención y prevención de desastres. Este mismo prototipo de módulo de comunicación se utiliza en el trabajo de grado debido a que él como tal se conecta mediante los nodos. Estos nodos tienen sensores y recolectan información que luego pasan al sistema para ser utilizada. Con respecto a la fundamentación teórica, entramos en el capítulo 2. Tenemos ¿qué es una red inalámbrica? Una red inalámbrica se utiliza en informática para designar la conexión de nodos que se da por medio de ondas electromagnéticas sin necesidad de una red cableada o alámbrica. La transmisión y recepción se realizan a través de los puertos. La red inalámbrica, como vemos, tiene unas ventajas que no necesita cableado, que es el costo elevado, y tiene mayor alcance con respecto a la superficie. Como son ondas electromagnéticas, estas se propagan dependiendo de los fenómenos que existan: difracción, defracción, refracción, la misma intensidad de luz solar o como esté el clima en ese entonces. Su desventaja es que necesita una mayor seguridad porque cualquiera puede tener acceso a esta red siempre y cuando tenga los mecanismos y los dispositivos y las claves que lo autoricen. Y además que el hardware es delicado. Con respecto a los tipos de red inalámbrica, tenemos que existe la red inalámbrica personal, la red inalámbrica local y la red metropolitana local. Como podemos ver acá en la gráfica, tenemos que el posicionamiento estándar de señales inalámbricas, tenemos que utilizaremos la tercera, que viene siendo la segunda en color azul, que tiene un alcance y es una de mayor tasa de seguridad. Con respecto a la área personal, tenemos que el alcance típico de red es de unos cuantos metros, alrededor de 10 metros máximo. La finalidad de esta red es comunicar dispositivos personales, ordenador, terminal móvil, PDA, entre otros. La red de área local inalámbrica se encuentra con tecnologías basadas en Wi-Fi, un estándar H de la comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 202.11, que puede presentar mejoras con respecto a la velocidad según sus estándares. Utiliza un punto de acceso para distribuir equipos de comunicación inalámbrico y es el mismo forma una red inalámbrica interconectada con dispositivos móviles. Cuando se habla de punto de acceso es que eso es un dispositivo coordinador conectado a los routers. Tenemos aquí que los estándares IEEE 802.11, que es la forma en que se va a distribuir el dispositivo según la conexión. Tenemos que se define como los estándares de comunicación y protocolos.
procesados, permitidos y acordados a nivel mundial por grandes industrias, plasmados y registrados como dominio público según la zona de región, desde las bandas de frecuencia y su comercialización. Su finalidad es ofrecer estándares de comunicación para que los dispositivos sean compatibles en los aspectos del fenómeno radioespectro. Es decir, va a haber distintas bandas de frecuencia y velocidades. Por lo menos tenemos la primera que dice 802.A, que es la más baja y sencilla utilizada por distintos móviles. Puede ser teléfonos, lactos, entre otros, que tiene comunicación corta pero fiable. Tenemos la comunicación 802.11b, que ya es un poco más extensa, utilizada mayormente para los edificios porque son de distintos niveles. Mayormente se toma la red como una red 3D o tercera de distintos ejes, porque no es una comunicación, se utiliza mayormente antenas omnidireccionales. También tenemos las 802.G, que es una de las más utilizadas para transmisión de información, mayormente de internet y comunicación inalámbrica de distintos puntos de acceso. Y la 802.11, que también cumple la misma función pero con una tasa mayor de velocidad. Cabe destacar que cada una tiene su ventaja y desventaja. Aquí dice que la descripción del 802.11 es el estándar 811 llamado Wi-Fi 5, que emite un ancho de banda superior al de 54 Mbps por segundo. También tenemos el 802.11, que es el más utilizado actualmente, ofrece un rendimiento total de 11 MB y tiene un alcance de hasta 300 metros en un espacio abierto. Utiliza el rango de frecuencia de 2.4 GHz con 3 canales de radio disponibles. Cabe destacar que la frecuencia 2.4 es la más utilizada frecuentemente y la que estamos utilizando en este trabajo. Tenemos la 802.11, que nos ofrece una velocidad de 54 MB pero de 30 en la práctica. Es decir, que la medición real del espectro es de 30 MB por segundo. Y tenemos la 802, que ofrece una tasa de velocidad de transmisión real que podría llegar a las 300 MB y debe ser 10 veces más rápida que una red de bajo estándar. Y vemos que es un poco mejor, pero necesita otro tipo de dispositivo. Aquí podemos ver una tabla de velocidades del estándar. Tenemos que una velocidad hipotética, o sea, en ambientes cerrados, es de 54 MB en un rango de 10 metros. Y conforme va aumentando la distancia, reduce la velocidad, la intensidad de la señal. Ahora tenemos Zigbee. Zigbee es un protocolo de comunicación. Zigbee surge de la necesidad de desarrollar tecnología inalámbrica fiable, pero no de muy alta velocidad de transferencia de datos. Desde el punto de vista de hardware, Zigbee ha sido utilizado cuidadosamente y optimizado para el bajo consumo a grandes escalas. Este posee partes analógicas y utiliza circuitos digitales para que siempre que sea posible. La técnica de modulación Direct Sequence Spread Spectrum DSS, que tiene como máxima velocidad de 250 kilobytes, por lo que se dice que Zigbee es un protocolo basado en el estándar 802.15.4, que es Wi-Fi 5, con aplicaciones WebPAN, o sea, personal, soporte de industrias Honey, Mitsubishi, Motorola, entre otros, de bajo costo, bajo consumo, instalación fácil y barata y redes flexibles y extensibles, por lo que lo hace muy beneficioso para este trabajo de grado. Aquí vemos una tabla de comparación que dice los protocolos de comunicación existentes Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee, y muestra cómo se están manejando las diferencias de tasa de rendimiento. Por lo menos Zigbee tiene 255 a 65.535 nodos de conexión disponibles teóricamente, por lo que se pueden extender las redes a como quieran las personas. Tiene como una aplicación domótica y monitorización que está enfocada en el tema. Las frecuencias de trabajo y rango de velocidades dicen que tiene diferentes bandas y nosotros estamos utilizando la de 2400 o 2.4 GHz para las comunicaciones que tiene Zigbee. Con los diferentes dispositivos de comunicación Zigbee, tenemos que Zigbee define estos tipos de roles. Tenemos el dispositivo coordinador, tenemos el dispositivo router y el dispositivo final. Estos son los tres dispositivos que define Zigbee con respecto a los tres tipos de dispositivos que define la IEEE. Es decir, ellos tienen la misma comunicación para los estándares de transmisión de datos.
Ahora entramos con la topología de red. Según la topología de red que nosotros utilicemos, vamos a tener que la par, es la primera, que dice la forma más sencilla de red es con dos nodos. Uno de ellos debe ser el coordinador y el otro puede ser también un router o un end device. Y también tenemos la estrella, que es la topología de coordinador en el centro de la red y que se conecta el círculo con los demás dispositivos. Aquí vemos cómo está estructurada en una imagen el tipo de topología. La red que nosotros vamos a utilizar tenemos que es la red malla. Tenemos que el dispositivo coordinador puede estar conectado o se va por la cercanía, puede estar conectado a cualquier dispositivo end device o un router. Y vemos que los routers están haciendo comunicación y al final todos terminan sobre el dispositivo coordinador, el que está marcado como rojo. El coordinador es el que está conectado hacia a la estación de monitoreo. Topología de red. Según la topología podemos movilizar la información. De todas las topologías antes analizadas, la más ventajosa y característica del protocolo Zigbee es la malla, que es la que se está utilizando. El poder de hacer routing dinámico permite este tipo de topología ganar sobre todo en la fiabilidad de las comunicaciones. Es decir, aquí podemos observar que el 1 se conecta al 2, el 2 se conecta al 3, pero el 1 se puede conectar al 4 o al 5. Y eso se va dependiendo de la configuración que tengamos. Y si se daña uno, podemos simplemente reemplazar. El 2 se daña, pues entonces el 3 pasaría a ser el 2, el 4 pasaría a ser el 3 y el 5 pasaría a ser el 4. Y todo esto se hace mediante la tecnología en Zigbee. Ahora entramos en el módulo Xbee. El módulo Xbee, de acuerdo con Digi, son soluciones integradas que brindan un medio inalámbrico para la interconexión y comunicación entre dispositivos. Estos módulos utilizan el protocolo llamado IEEE 802.15.4 para crear redes punto multipunto o para crear redes punto a punto. Fueron diseñados para aplicaciones que requieren un alto tráfico de datos de baja latencia y una sincronización de comunicación predecible. Por lo que básicamente Xbee es una implementación de Digi basada en el protocolo Zigbee. En términos simples, los Xbee son módulos inalámbricos fáciles de usar. Aquí tenemos una tabla de las variaciones que va a tener y de las presentaciones generales. Por lo menos vemos que el Xbee trabaja con una frecuencia de 2.4 GHz, sus dimensiones son muy pequeñas, la temperatura va de los 40 a 85 grados centígrados en la forma industrial. Por el tipo de ambiente trabaja tranquilamente. Tiene una antena integrada, dependiendo del tipo que nosotros utilicemos, vamos a tener antenas integradas o antenas externas. Aquí vemos otra tabla de las tasas de transferencia y cómo se está manejando. Por lo menos nosotros estamos usando el módulo Xbee, el que está aquí en el medio, el Xbee Pro Series 2, y vemos las tablas y las funciones de corriente y la transmisión de corriente que necesita para conectarse nuevamente a las computadoras mediante un Explorer. Aquí vemos que soporta las topologías soportadas de conexión según el Xbee, punto a punto, multipunto y malla. Y tenemos canales desde 11 hasta 24 canales y las opciones de conexión de direccionamiento van con el PAN ID de la dirección, Cluster ID y los puntos finales, como dice acá. Aquí tenemos otras especificaciones de cómo se va a enviar la corriente según esté mandando o recibiendo señal. En la tabla número 2 nos indica que puede estar durmiendo un Xbee o puede estar trabajando un Xbee, cómo se está moviendo el flujo de corriente y las variaciones que va a tener. Acá tenemos que el interfaz de encabezado CIF, los módulos Xbee incluyen un encabezado de programación CIF que se puede utilizar con la programación de Ember, herramientas para cargar imágenes del firmware personalizado del módulo. Si queremos modificar su funcionalidad, podemos cargar estas configuraciones mediante este firmware. Aquí tenemos que la tabla nos indica que nos dice que el pin 1 va conectado al voltaje directo, el pin 2 va conectado al MISO, que son una forma de comunicación entre esclavo y maestro, que es del bus periférico, y tenemos que el tercero va a tierra, el cuarto va al MOSI, el quinto también es una tierra, el sexto es un clock, que es un reloj utilizado para la sincronización de ellos, el 7 es un cargador, el 8 es el pin reset y tenemos otros pines que son de data y de entrada.
Aquí tenemos otra tabla que podemos simplificar lo que ya se había dicho, la forma en que maneja el SIGB las comunicaciones. Otra tabla con la continuación de los pines que tenemos acá. Y tenemos que las definiciones utilizadas para la comprensión del uso de los módulos XBee mediante el protocolo SIGB. Necesitamos tener una idea de lo que vamos a hacer. Tenemos que la radiolocalización es el proceso de encontrar la ubicación de algo mediante el uso de ondas de radio. Generalmente se refiere a usos pasivos, particularmente un radar, así como también a la detección de cables enterrados, tuberías de agua, entre otros. Es similar a la radionavegación, pero la radiolocalización generalmente se refiere a la búsqueda pasiva de un objeto distante en un lugar de la propia posición activa, es decir, está en el rango de ubicación. Ambos tipos de radio determinan una funcionalidad. Ahora, el tema de la radiolocalización lo podemos utilizar en un sistema RTLS. RTLS significa sistema de rastreo en tiempo real. Generalmente se utilizan en áreas interiores y confinadas como edificios y no brindan cobertura global como un GPS. Las etiquetas RTLS se comunican con los elementos móviles para ser rastreados o administrados. Estos envían un pulso electromagnético a las etiquetas y las etiquetas lo devuelven, o sea, la señal choca y proporciona la cobertura de la etiqueta deseada. En la mayoría de los casos, cuando más puntos de referencia RTLS se instalen, mejor será la precisión, es decir, el tema de triangulación. Ok, de esto surge la interrogante: ¿cómo localizamos un dispositivo inalámbrico? Existen diferentes tipos de métodos utilizados. En este caso nosotros estamos utilizando, existen los métodos de localización como la triangulación, trilateración, RFID, que es identificación por radiofrecuencia. En este caso vamos a utilizar los tres, porque son necesarios cada dato esencial. Es decir, de esto sale que con la tecnología Digi dice que expone que su software XCTU es capaz de captar el RCCI de los módulos de XBee. RCCI significa intensidad, indicación de la recibida de la intensidad de la fuerza de señal. Ahora necesitamos saber qué es el RCCI. Mediante el RCCI es que nosotros vamos a tener el acceso a saber la ubicación de los dispositivos. Es necesario tener el RCCI para que el programa SICOBI logre hacer esto, que más adelante se mostrará. Dice que el RCCI, la localización se determina en función de la potencia recibida, normalmente mediante las técnicas de triangulación y algoritmos de cotejo con datos provenientes de distancias medidas previamente. La relación entre la distancia y la intensidad de la señal se puede determinar con la siguiente expresión. Tenemos que el RCCI, el valor en decibelios, y con la fórmula que tenemos acá, que es una ecuación de espacio libre de RCCI, donde n es la potencia de la señal, d es la distancia entre las antenas y a es el valor absoluto medido del RCCI del dispositivo a un metro de distancia. Se toma en cuenta que XBee, el rango de valores posibles de RCCI va desde menos 40 decibelios a menos 95 decibelios. Por lo tanto, en el último caso, la señal de la recepción de vatios saldrá como la que tenemos enfrente y vamos reemplazando. Esta ecuación se utiliza en el sistema. Uno de los parámetros que dispone SIGB es el indicador de potencia de señal recibida, o RSSI por su sigla, que es una escala de referencia utilizada para medir la potencia. Este parámetro como tal es una implementación utilizada en el protocolo SIGB, el cual van a utilizar los módulos XBee proporcionados por Digi. Tenemos acá la ecuación de la pérdida de la propagación de la señal recibida de un nodo transmisor a otro nodo. Esta ecuación nos permite a nosotros ser capaces de calcular el error relativo con respecto a los fenómenos, ya que existen fenómenos de refracción, difracción, fenómenos de distancia, la luz, el clima, y mediante estos tipos de fenómenos nos pueden afectar la señal, dándonos un error no preciso de la ubicación del dispositivo. Pero mediante esta ecuación de pérdida de señal podemos manejar o bajar el error a un 100% a un 99%. Tenemos diferentes fórmulas utilizadas, donde tenemos la ecuación de la constante de la pérdida de la señal. Es una constante porque siempre va a haber una pérdida de señal, y esta va a ser mayor o menor dependiendo de la distancia.
Dicha ecuación permite la estimación de la constante n a partir de la medición de potencia en las antenas de los nodos y la distancia que los separa. Es decir, siempre las antenas y los nodos tienen una distancia conocida, ya que son zonas que ya previamente han sido medidas y controladas. Y al final tenemos la ecuación para el cálculo de RCC, y mediante las otras fórmulas podemos al final tener esta, donde n es la constante de la pérdida ya mencionada, d es la distancia entre el nodo transmisor y el receptor en metros, y a es el valor RCCI de la antena, una receptora de distancia o método del transmisor, utilizada como referencia. Después de esto, despejando, se obtiene que la distancia va a ser igual a la fórmula para el cálculo de la distancia con relación al RCCI medido. Mediante esta fórmula se determina la distancia con relación al RCCI. Acá podemos tener cómo está conformado un sistema RFID conformado por un reader o lector, antena, host, utilizado para el rastreo de ítems, almacén y almacén remoto, mediante una red inalámbrica. Y podemos ver acá cómo está conectado un servidor, los comandos y las respuestas que tienen de la antena. También tenemos el protocolo IP, que es uno de los más importantes, ya que el protocolo IP el protocolo IP permite el desarrollo y transporte de datagramas de IP denominados paquetes de datos, aunque sin garantizar su entrega, razón por la cual se le considera un protocolo no orientado a conexión. El protocolo IP lo que hace es utilizar un serial para la identificación de cada dispositivo utilizado, para posteriormente plasmarlo en un plano 2D y utilizarlo. Tenemos que el protocolo IP determina el destinatario del mensaje mediante tres campos: el campo de direccionamiento IP, el campo de máscara de la subred y el campo de pasarela predeterminada, como podemos ver acá en la gráfica. Ahora tenemos que el bus SPI, vemos acá cómo está conectado un bus SPI, un maestro y tres esclavos. Como se está explicando, tenemos el reloj, el MOSI, el MISO y los demás diferentes tipos de conexión de datos. Entramos en el capítulo 3, tenemos que una definición de proyecto factible es como una fórmula o propuesta de acción de un modelo para operativos como alternativa a una solución de un problema planteado. El tipo de investigación que se llevó a cabo fue de un tipo de tecnología aplicada, pues hace uso de teorías y tecnologías ya establecidas para prestar o generar un servicio. No por ello queda de lado la generación de conocimiento, pues la intención que tuvo este trabajo es ofrecer una solución para el consorcio de la Unión Portuguesa o COPOSA. En la fase 1 del diagnóstico tenemos que el universo estudiado es el consorcio de la Unión Portuguesa. Este universo es finito porque está conformado por las distintas vialidades de la zona de planta, laboratorio, oficina y entre otros por donde circulan las unidades de transporte de materia prima o productos terminados como las gandolas. La característica observada es la movilización de las unidades de transporte de materia prima o productos terminados por las distintas zonas de la planta de COPOSA. La población estudiada está estrictamente enfocada en las unidades de transporte de materia prima o productos terminados, conformadas por 27 unidades y 4 auxiliares, que se movilizan por las distintas zonas de COPOSA. Y la muestra fue que está conformada por las unidades de transporte de materia prima o productos terminados, registradas en la base de datos. Las técnicas de instrumentación y recolectación de información fueron distintas, desde encuestas utilizadas mediante la observación y análisis de las situaciones presentadas con respecto a la unidad de transporte de materia prima. Se elaboraron encuestas dirigidas a los distintos tipos de departamentos involucrados en el tema, con la finalidad de corroborar los datos obtenidos de manera empírica, o sea, lo que se estaban analizando de manera visual y luego llevarlos a plasmarlos de manera escrita para hacer las diferentes entrevistas. La conclusión del diagnóstico fue que quedó en evidencia la incorrecta movilización de las unidades de transporte de materia prima o productos terminados, donde la responsabilidad no es solo de los choferes de dichas unidades, también es de los mecanismos utilizados para el control por parte del personal encargado. Es decir, los mecanismos utilizados son obsoletos y ha crecido drásticamente la población de dicha empresa con respecto a las unidades de transporte y necesita de una nueva ayuda. Su factibilidad es que para realizar el diseño de un proyecto en la actualidad y satisfacer las necesidades de los usuarios se requieren de estudio y análisis de varios aspectos necesarios para desarrollar la solución del problema planteado.
Es por ello que antes del diseño del proyecto es necesario determinar las diferentes factibilidades que hay garantía para la garantía del diseño. Su factibilidad técnica. Este proyecto es factible técnicamente porque los recursos de hardware y software y documentación son de origen open source, en su defecto bajo costo, es decir, su conocimiento es gratuito. La marca Digi, que desarrolló el módulo Exhibit, los vende a precios considerables con respecto a otros módulos, ya que este es un módulo económico orientado directamente al protocolo de comunicación Zigbee, que se desarrolló por la comunidad internacional de open source, trabajando en conjunto difundiendo fuentes de código para los distintos usos que puede tener la tecnología de FRID y los sistemas RTLS aplicados en los distintos niveles. Aparte, Digi ofrece un software llamado XCTU gratuito con la configuración directa de los módulos Exhibit. Para la documentación está gratuita y formulada con un gran repertorio de información, tanto de los activistas de la open source como la gente directamente de Digi. Ok, entramos en el capítulo 4 con el diseño de la propuesta. El diseño del control de acceso y movilización interna, conformado por 3 módulos Exhibit Series 2 Pro, que en conjunto son el coordinador, el router y el end device, creando una red inalámbrica tipo malla, utilizando el protocolo de comunicación Zigbee. Los datos suministrados por la red inalámbrica serán captados por el coordinador, el cual está conectado al sistema de control vehicular inalámbrico, ejerciendo la función de mapeo y rastreo mediante el valor RCCI obtenido. Los objetivos de la propuesta: lograr la manera eficaz del control de acceso y movilización interna para el consorcio leñoso portugués, lograr el funcionamiento correcto de la red inalámbrica tipo malla, cubrir la necesidad de la ubicación en tiempo real de las unidades de transporte, proporcionar nuevos recursos para Coposa con la finalidad de contribuir a la modernización industrial, aplicar tecnologías IoT a niveles industriales, los cuales son muy importantes debido a que estas están en pleno desarrollo en el 2020. Ok, tenemos acá una imagen que nos representa cómo va estructurada la propuesta. Tenemos el software de Digi XCTU, que es una configuración de software para los módulos Exhibit. Acá podemos ver que se está conectando un módulo Exhibit a un Explorer USB también proporcionado por Digi, que luego se ve que enciende conectado a un cable micro USB que va conectado a la computadora. Como podemos ver acá, tenemos simplificado esta analogía de comunicación. Tenemos las conexiones físicas. Necesitamos el hardware necesario: un módulo Exhibit Series 2, un Explorer USB, cable micro USB conectado a la estación de monitoreo. La estación de monitoreo está conformada por la computadora y los distintos paneles de comunicación, donde van a estar rastreando las diferentes unidades que están circulando en las instalaciones de Coposa. La conexión de entre pines del módulo Exhibit Series 2 y el módulo Exhibit. La comunicación entre el Explorer y el módulo es necesaria, ya que por este es que se va a conectar a la computadora y se va a lograr su configuración. La conexión final del Explorer y el módulo, al final se llega hacia el software XCTU para su configuración. Cabe destacar que este software XCTU está gratuito en su página de Digi y lo podemos descargar para las versiones de Windows. También tiene otras plataformas, pero recomiendo siempre utilizar Windows. Acá vemos la conexión entre el módulo Exhibit y el programa XCTU. Ya tener conectado nuestro módulo al Explorer, lo conectamos a la computadora y le damos al botón que dice descubrir nuevos módulos. Acá vemos el panel principal del Exhibit. Cuando le damos a descubrir, al conectar el módulo mediante el uso del Explorer al computador, es necesario hacer una búsqueda oprimiendo el botón descubrir, el cual buscará el módulo Exhibit en los periféricos USB para proceder a su configuración. Debemos seleccionar el puerto COM que se le asignó al Explorer. Automáticamente este programa nos asigna los valores predeterminados para una configuración. Acá tenemos que al seleccionar el puerto COM, en el caso del módulo dice que vienen los parámetros de fábrica, que son los que aparecen en la imagen, luego presionando el botón Next, que comenzará a buscar los dispositivos. Como podemos observar acá, tenemos que el puerto serial es el predeterminado, el que trae el XCTU conectado con el Exhibit al Explorer.
Tenemos ahora la representación de la siguiente pantalla con respecto a los parámetros que se pueden modificar según la necesidad que tenga el usuario, pero mayormente se dejan los parámetros estándar, ya que las comunicaciones siempre van a ser la misma y de esto no depende el nivel de seguridad. Dice que el software comenzará a buscar los módulos cuando encuentre los dispositivos. Presionamos el botón añadir dispositivo seleccionado. Como podemos ver acá, tenemos los dispositivos encontrados que mediante la conexión USB tenemos que, teniendo los dispositivos asignados, podemos revisar los parámetros de configuración de cada uno presionando sobre el dispositivo que deseamos ver. Acá vemos los dispositivos que están conectados ya y le damos a finalizar. Acá encontramos una imagen ya del panel principal de dos dispositivos encontrados. Vemos que a la izquierda, a nuestra izquierda, tenemos el Zigbee en modo end device o dispositivo final, y el segundo es un dispositivo coordinador. Vemos que está seleccionando en azul sombrea que está seleccionado el dispositivo coordinador, y tenemos las siguientes configuraciones en el otro panel. Tenemos el pan ID, los canales y las comunicaciones de Destination Address High y donde dice Destination Address Low. Esto lo que hace es el tipo de comunicación que vamos a utilizar y la configuración más la seguridad. El PAN ID es el nombre de la red. El PAN significa Personal Area Network y ID significa nombre. Entonces este es el nombre que le asignamos a nuestra red inalámbrica 1212 como un ejemplo. Acá vemos cómo se están viendo los valores de asignación. Podemos ver que el XBA tiene los mismos valores que el XBB y vemos lo que significa las comunicaciones que tienen el XBee, ya que estos son los puertos utilizados y creados en el hardware. Tenemos los valores de configuración del módulo XBee Serie 2 como coordinador. Necesitamos tener sombreado este dispositivo y vemos acá que tenemos las diferentes direcciones MAC y las distintas direcciones de direccionamiento de baja y alta de comunicación, y tenemos que tener la configuración siempre. Acá ahora tenemos los valores del módulo XBee 2 como en device. Se entiende que están conectados los dos dispositivos al mismo tiempo con dos explorers, y cada explorer va para cada dispositivo, es decir, están los dos conectados al mismo tiempo. Y acá podemos utilizar el programa XCTU para configurarlo de manera de una interfaz amigable y no hacerlo mediante el código, ya que se busca es facilitar el trabajo a las personas que trabajen con esto. Ya teniendo configurados nuestros dispositivos, procedemos a utilizar el sistema de control vehicular inalámbrico SICOBI. Es un software que proporciona un ambiente 2D que muestra el posicionamiento de un objeto, de las gandolas en este caso, en tiempo real mediante datos proporcionados por una red inalámbrica, utilizando el protocolo Zigbee mediante dispositivos XBee Series 2 Pro, que pueden configurarse de distintas maneras por el administrador de la red. Los cálculos de posicionamiento y mapeo en 2D son realizados mediante el valor RSSI de los dispositivos que conforman la red inalámbrica, como lo son el coordinador, el router y el dispositivo final o end device. SICOBI además ofrece una interfaz de localización 2D con una tolerancia de margen de error relativo, ya que las redes inalámbricas no son del todo precisos, ni siquiera las GPS, pero mediante ciertas fórmulas podemos bajar ese nivel de error y podemos tener funcionalidades que nos ayudan. Además también posee la función de historial que muestra el recorrido que ha realizado los end device o los dispositivos final que están instalados en las unidades, en las gandolas o en lo que necesitamos monitorear. SICOBI se desarrolló mediante la programación orientada a objetos con el software Microsoft Visual Studio 7, realizado para funcionar el sistema operativo Windows con sus versiones 7, 8 y 10 con una base de datos SQL Server. Aquí vemos una imagen del panel principal para tener acceso, el cual nos pide un usuario y contraseña, y vemos el botón autorizar, ya que este sistema estará trabajando las 24 horas de los 7 días de los 365 días del año, pero no podemos tener acceso sin una clave de autorización. Aparte, se han creado distintos niveles de autorización. Tenemos niveles, el sencillo, que puedes tener acceso, que no tiene todo el mundo acceso, sino solamente el personal adecuado para este sistema, y tenemos el personal administrador. Como vemos acá en la siguiente imagen,
tenemos el panel principal que nos los indica y tenemos las unidades que están siendo monitoreadas y los diferentes decibelios que están marcando. ¿Por qué tenemos los diferentes decibelios y cómo se están manejando? Vemos que hay una diferencia. Esta diferencia en los decibelios va dependiendo de la distancia a la que están los dispositivos, tanto del coordinador, del router, y esto manda la señal al end device, y el end device le dice: mira, estamos a tal distancia. No, mediante este dispositivo se hace una triangulación, lo cual nos da una distancia medida y nos dice, nos cataloga por zona. Por lo menos vemos que el dispositivo 1 acá dice que está en R1, que es refinería 1. Las zonas son catalogadas por la forma en que maneja Coposa la información. Acá en el panel principal podemos ver que esta fue es una imagen tomada del 23 de abril del año 2020 a las 21 horas. Se dice utilizó hora militar, ya que pueden haber confusiones tanto en el sistema con las personas que lo trabajan. Entonces es mejor evitar este tipo de confusión. También vemos que el sistema nos da en el panel, nos identifica mediante una simbología el coordinador, que está rojo, blanco con rojo. El router es un color azul cuadrado. Las zonas prohibidas por donde no deben estar, y acá estamos viendo que la unidad de transporte está recorriendo por una zona prohibida, por lo que en este caso procede el personal de seguridad a comunicarse directamente con la persona e indicarle que no puede transitar por ahí. Acá aparte tenemos el logo de Coposa, que es necesario para la identificación del sistema, el logo de SICOBI y el apartado de referencia. Dice que el apartado de referencia se puede utilizar para posteriores actualizaciones que se necesiten hacer. Aparte tenemos acá un botón que nos indica la autorización y necesita un perfil administrador. Este botón nos autoriza mover ciertas informaciones para corregir errores, o simplemente cambiar o adicionar, o que nos dé alguna otra función para utilizar el sistema, ya que lo que principalmente está orientado es para el monitoreo, más no para que cualquier persona lo esté utilizando. En este caso, un trabajador está tranquilamente en su computadora sentado y lo está utilizando y está monitoreando y no necesita estar tocando nada. El sistema está haciendo todo él solo. Por eso se habla de una automatización industrial. Ahora, si necesita utilizar otras funcionalidades, necesita una autorización del administrador. En este caso tiene el botón. SICOBI aparte tiene un botón que dice los XBIT, que son los dispositivos que están trabajando, y cuando nosotros necesitamos buscar el historial o el movimiento que ha tenido un dispositivo, o la gándola en este caso, en dicho sistema. Tenemos que el panel historial proporciona los datos del conductor cuando se inscribe, la placa, la entrada, salida y apartado denominado, y un apartado de comentario denominado, que tiene la función de crear un récord de un acontecimiento con dicho conductor. En este caso el dispositivo 1 estaba por R1 y se coloca acá en el comentario, como se puede observar, que estaba circulando por una zona prohibida. Se le puede llamar la atención y eso crea un récord para tener un historial como tal. Acá vemos cómo se ha movido a las diferentes horas cada 5 minutos. Tenemos que el ID del XBIT, que tenemos, que es como quien dice un serial otorgado por el sistema, y vemos el nombre que está asignado a Juan Manuel Liscano, que es una placa BBL27C con una entrada a cierta hora con una fecha a tal hora. Esto nos sirve es para tener un monitoreo exacto de lo que se quiere. Ahora, al tener todos estos mecanismos funcionando, tenemos ya que el sistema está trabajando como tal, está haciendo su funcionalidad, que lo que hace es monitorear, registrar, posteriormente se harán actualizaciones, y tenemos ahora el capítulo 4. Tenemos el análisis de los resultados del RSSI medido. Proporciona los datos del conductor, placa, lo demás como tenemos. Ahora, este análisis lo vamos a utilizar, se ha utilizado mediante como referencia a una distancia de 1 metro, y vemos cómo se está manejando el valor RSSI. Ahora vemos cómo va a variar según la distancia. A partir de esta tabla es posible determinar la constante n dado por la ecuación. En promedio, n vale 2,5
2,5 redondeado. Con las constantes calculadas es posible establecer la finalidad de los valores de distancia en función a los datos del RSSI. Es decir, estos datos se van a mover según el RSSI medido, los cuales son captados por los sensores XBee configurados como end device o dispositivo final, transmitido a los nodos por router, los cuales a su vez tienen la finalidad de transmitir el RSSI medido tanto del end device como el del router al coordinador, que luego van a ser enviados mediante el micro USB a la computadora utilizando el programa XCTU que hace estos cálculos. Aquí podemos ver los cálculos de RSSI medido promedio, distancia teórica, error absoluto y error relativo. Como podemos ver, tenemos un ejemplo acá a una distancia real de 5 metros. Tenemos un RSSI medido promedio de 52,333. En distancia teórica dicen que son 4,5 metros. Estamos hablando en metros. Error absoluto en metros de 0,4, error relativo, por lo que nos puede dar una distancia que se asemeje. Por eso es que dice tiene un margen de error de tolerancia de 1 metro. Acá vemos la comparación de medición de distancia real y teórica. Vemos que la gráfica de distancia real está en color azul y la distancia teórica está en rojo. Vemos cómo se ha movido el dispositivo según la distancia teórica, pero en realidad tenemos la distancia real y vemos cómo se está moviendo a cierta distancia teórica y real con las distintas horas que están marcando. Para finalizar, tenemos acá un coordinador hecho en Tinkercad de Autodesk. Vemos un ambiente 3D donde se ve conectado el dispositivo que es azul es el Explorer y el dispositivo rosado es un XBee. Acá vemos un end device utilizado. Vemos una caja, se ve transparente, pero es color negra como tal, con una batería de 3.5 voltios conectado al XBee con una lucecita roja que nos indica su funcionamiento como tal, que está funcionando. Conclusión: mediante la incursión tecnológica podemos encontrar una gran variedad de soluciones a los distintos problemas suscitados en cualquier área, desde soluciones muy complejas a soluciones muy sencillas. Todo esto gracias a la quinta generación tecnológica, que es el control de proceso mediante red inalámbrica. Gracias a la amplia documentación en Internet se cumple el objetivo general planteado, dando la solución a los objetivos específicos descritos, los cuales mediante la tecnología open source ofrecida y trabajada día a día por el conjunto de comunidad internacional y grandes empresas internacionales, aportando conocimientos libres y sin costo alguno. Gracias a ello se logró dar con una solución como tal y se utilizó estas referencias tecnológicas, documentaciones, PDF, diferentes programaciones utilizadas y experiencias descritas por los usuarios para llevar a cabo como este. La Zigbee Alliance es un exponente gigante con respecto a la transmisión de datos vía radiofrecuencia. Mediante la creación de protocolos de comunicación y la IEEE se logró crear un estándar de comunicación llamado Zigbee, que posee los parámetros y condiciones para el uso y para su uso igual que en Wi-Fi, Bluetooth o Ultra Web Bluetooth y otras redes inalámbricas. La Zigbee Alliance, en conjunto con la IEEE, establecieron un protocolo de comunicación que no puede ser alterado, que generaliza y hace que todos los dispositivos utilizados en este protocolo sean compatibles. Gracias a ello, los XBee proporcionados y creados por Digi utilizan este protocolo de comunicación, siendo una tasa de transferencia muy económica y muy factible, ya que en este caso los paquetes de datos enviados por dirección IP no son muy altos, pero necesitamos que tenga fiabilidad, por lo que a 250 kilobytes, un paquete de datos que precise 50 bytes o 1 kilobyte se envía en menos de un segundo y microsegundo, y este tiempo es calculado para dar la solución definitiva. Las grandes industrias necesitan nuevas tecnologías que controlen cada uno de sus aspectos, desde lo más básico hasta lo más complejo. Coposa, al ser una planta procesadora de alimentos, oleaginosos, aceite y mantequilla, entre otros, está expuesta a la necesidad tecnológica, contribuyendo al máximo su rendimiento.
La seguridad en toda empresa es vital. La protección del personal en general, materiales, bienes, maquinarias y sistemas es un factor clave para su crecimiento, por lo que mediante los módulos XBee, utilizando el protocolo de comunicación Zigbee, se planteó la solución del control vehicular interno para el consorcio de Lenovo Portuguesa, dando como resultado final la consolidación del sistema de control vehicular interno SICOBI, el cual está compuesto por los distintos mecanismos diseñados específicamente para Coposa. Otra de las recomendaciones que tenemos acá es que Digi expresa claramente que es imposible comunicar dos módulos XBee distintos en versión, ya que su hardware, su programación y su diseño no son compatibles. Es imposible. No perdamos tiempo buscando la manera en cómo comunicarlo. Ya es imposible. Ellos mismos son los creadores, ellos mismos expresan que no hay manera y las personas han tratado de hacerlo y también expresan que es imposible. La red inalámbrica de topología Maya aplicada está conformada por módulos XBee Serie 2. Se pueden mezclar con los módulos XBee Serie 2 básicos, ya que su inversión es compatible, pero se debe tomar en cuenta el alcance del RSSI en modo TX, que es un emisor, y en modo RX, que es el receptor. Su configuración es la misma con el software XCTU. Es decir, se pueden utilizar los mismos módulos de la versión, pero bien sea en sus distintas variaciones. Es decir, no podemos conectar un módulo XBee Series 1 con un Series 2 o un Series 2 con un Series 3. Tienen que ser de la misma versión. La topología de red inalámbrica Maya no debe ser cambiada. Es la mejor propuesta, ya que todo módulo XBee Serie 2 o básico puede ser reconfigurado para utilizarse en cualquier modo, bien sea coordinador, router o end device. ¿Qué quiere decir esto? Que si se daña un dispositivo, un router que está conectado a cierta área para la estimación del RSSI, se dañó por X o Y motivo, nosotros podemos utilizar un end device. Si tenemos 500 dispositivos para los clientes, vamos a decir en este caso, podemos utilizar uno de esos dispositivos, conectarlos a la computadora, reconfigurarlo mediante el micro USB y el Explorer con el programa XCTU, reconfigurarlo, programarlo para que funcione como un router y tendrá la misma funcionalidad. Esto es una de las ventajas muy grandes que tiene la topología de Maya. Otra recomendación es que SICOBI es un sistema diseñado directamente para las dimensiones que conforman Coposa, por lo que no debe ser reestructurado sin hacerse las respectivas evaluaciones y mapeos con respecto al RSSI y las pruebas necesarias. Es decir, mediante la ayuda del personal de seguridad y del personal de tecnología informática, con autorización del gerente Alfonso Montilla, ingeniero en informática, pude tener acceso a las distintas áreas y medir los valores de RSSI, los cuales fueron y sirvieron como base fundamental para las mediciones necesarias. Muchas gracias.